Vale, entonces, listo, chicas, cuando ustedes gusten. Ok, Miss, pues vamos a empezar. Nosotros vamos a hablar sobre el Informe Mundial de los Recursos Hídricos del 2020 y pues mi equipo está conformado por Sinaí García y Libertad. Y pues vamos a comenzar. En este informe pues nos habla sobre el recurso del agua en el mundo y que es uno de los recursos más escasos. Y en este mismo nos dice que la demanda mundial de agua se espera que siga aumentando a ritmo parecido hasta el 2050. Y más de 2 millones de personas viven en países que sufren pues una fuerte escasez de agua y aproximadamente 4.000 millones de personas padecen una grave escasez de agua durante al menos un mes al año. Y los niveles de escasez de agua pues seguirán aumentando a medida que crezca la demanda del agua y pues crezcan también los efectos en el cambio climático. ¿A qué me refiero con esto? Pues más personas nacen, más personas entre la población más crece, pues más se necesita el recurso y esto también afecta pues el cambio climático porque ya no nos están dando como la posibilidad de accesar eh, al agua a muchas personas. Y sobre el acceso al suministro de agua y saneamiento, cada 3 de 10 personas no tienen acceso a agua potable segura. Casi la mitad de las personas beben aguas de fuentes no protegidas y más que nada en África. Y 6 de cada 10 personas no tienen acceso a servicios de saneamiento seguro. Y pues estas cifras pues realmente son significativas porque pues está en desigual. Incluso pues, en barrios, en comunidades indígenas, pues es donde sufren más este saneamiento de agua, que no tienen acceso a agua pues potable segura. Y los derechos humanos al agua y el saneamiento, y en la agenda del 2030 para el desarrollo sostenible, hay como un lema que es no dejar atrás, y este es el alma de la agenda del 2030 para el desarrollo sostenible. Y el derecho internacional es una materia de los recursos humanos que obliga pues, a todos los estados a trabajar para conseguir el acceso universal al agua y al saneamiento para todo el mundo sin discriminación alguna, dándoles la prioridad y a los más necesitados que ahorita están sufriendo. No sé si le puedes bajar tantito la libertad, por favor. Y las personas, quienes están quedando atrás o quienes están sufriendo más, pues son las mujeres y niñas, las minorías étnicas, pueblos indígenas, migrantes, refugiados, las castas, en minorías religiosas y lingüísticas y personas con discapacidad. ¿Y por qué recalco mujeres y niñas? Porque la mayoría de ellas en los pueblos indígenas son quienes van a recolectar el agua y pues sufren desgastes en las rodillas y también mueren por estar recolectando agua, de estar en el sol muchas horas y todo eso. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Todo bien. Ok, bueno, pues de mi parte sería todo. Bueno, pues a mí me toca ahora el, el suministrar servicios de agua y saneamiento. La disponibilidad de agua depende de la cantidad de agua físicamente disponible y de cómo se almacena, maneja y distribuye a distintos usuarios. Incluye aspectos relacionados con la gestión de las aguas superficiales y subterráneas, así como el reciclaje y reutilización del agua. Bueno, el saneamiento comprende instalaciones dentro o fuera del sitio para la recolección, el transporte, el tratamiento y la eliminación de los desechos, y a la vez que garantiza el mantenimiento de unas condiciones higiénicas. Y bueno, las dimensiones sociales
son las siguientes, que es el factor positivo, que se refiere al suministro básico de agua potable segura e instalaciones de saneamiento en el hogar y el lugar de trabajo, mejora la salud y la producción de la mano de obra. Proporcionar instalaciones similares en las escuelas mejora los resultados de la educación al reducir el absentismo, en particular entre los adolescentes. Y bueno, el factor negativo es que se observan niveles comparativamente inferiores de acceso al agua y a los servicios de saneamiento entre las minorías étnicas y los pueblos indígenas. Y bueno, una buena gobernanza está relacionada con sistemas que poseen cualidades de responsabilidad, transparencia, legitimidad, participación pública, justicia y eficiencia, y por lo tanto se superpone con los principios del enfoque basados en los derechos del agua. También el buen gobierno del agua comprende medidas y mecanismos que fomentan la puesta en práctica de políticas efectivas, junto con sanciones contra la mala gestión, los actos ilegales y los abusos de poder. Y bueno, en dimensiones económicas, los servicios de agua, saneamiento e higiene se diferencian de muchos otros en que están considerados como un derecho básico y deben proporcionárseles a las personas sin importar el coste o si pueden pagarlo. También los grandes proveedores de servicios de agua pueden usar financiación comercial y apoyar indirectamente a los grupos vulnerables a través de subvenciones cruzadas. Y bueno, creo que ya es todo. En cuanto a los entornos urbanos y la problemática del abastecimiento de agua, muchos de los individuos más pobres y desfavorecidos del mundo no están reconocidos o considerados como parte del sistema formal, y lo que es más importante, tienen dificultades para acceder a los servicios y por lo tanto permanecen ocultos o perdidos en las estadísticas agregadas. Y también una de las problemáticas más fuertes alrededor del mundo es la pobreza rural. Y dice, las infraestructuras de agua siguen siendo sumamente escasas en las áreas rurales pobres y por tanto son insuficientes para garantizar una cobertura completa de agua y saneamiento para millones de hombres y mujeres en las zonas rurales. Lejos de casa, los refugiados y las personas desplazadas internamente se enfrentan a menudo a obstáculos para acceder a los servicios básicos de suministro de agua y saneamiento. Y bueno, los refugiados y las personas desplazadas por la fuerza a causa de, por ejemplo, las guerras son los que tienen mayormente esta problemática. Y bueno, los estados tienen la responsabilidad de garantizar que a todos los refugiados o desplazados se les otorguen los derechos de agua y saneamiento adecuados, sin importar su residencia legal, nacionalidad u otras clasificaciones que pueden servir de impedimento. Y se anima a los estados a que persigan políticas para la inclusión de los refugiados o desplazados en las comunidades urbanas y rurales existentes. Entonces, pues este es el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2020 y sus principales problemáticas. Y eso sería todo por parte del equipo, maestra. Muy bien, chicas. Un buen resumen del informe, porque justamente estos documentos son los que además sirven como guía para que puedan los países desarrollar políticas públicas
que vayan en el sentido justamente de las investigaciones que ya se ha hecho, ¿no? Tanto de los mismos países para mandar los informes a nivel nacional como de las instituciones internacionales que tienen los suficientes presupuestos para hacer investigaciones de cuáles son las necesidades, ¿no? Y ahorita van a ver por qué les digo que nos va a servir justo para la clase, para redondear el tema que vamos a ver. Ahora les voy a compartir pantalla. Nos toca justamente entrarle ya al tema de cuáles son estos documentos, informes, el marco jurídico que tenemos para tratar o combatir el cambio climático, ¿no? Les comentaba yo la vez pasada, ¿no? El tema de cambio climático tiene mucho tiempo. El momento en que se puso pues ya el tema a nivel de las cumbres internacionales, pues fue más bien por una necesidad imperiosa, ¿no? Es decir, pues ya tenían los problemas encima de precios del petróleo y de lluvias ácidas y de contaminación por otras causas antropogénicas. Entonces, justo ahí fue donde dijeron, no, pues es un problema que además, aunque lo provoque alguien en la Patagonia, es algo que va a reflejarse en todos los países, ¿no? Tarde o temprano. Entonces, justo por eso empieza a desarrollarse a nivel internacional todas estas cumbres y conferencias donde entonces los países van a tratar de ponerse de acuerdo sobre, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? El primer instrumento jurídico a nivel internacional como tal es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esta Convención Marco es un compromiso que firman las naciones en el año de 1992 y que se aprueba, bueno, obviamente el proceso era un proceso largo, ¿no? Es decir, para llegar a esta convención hubo necesidad de muchos años de trabajo, de levantar información para poder ver, entonces, pues en cuáles eran las cosas en que sí podían estar de acuerdo y además los países tenían que establecer compromisos claros, ¿no? De efectivamente empezar a levantar información, a desarrollar acciones, a levantar líneas base para ver cuáles eran esos impactos que el cambio climático estaba teniendo en sus países. Entonces, una vez que se firma la convención internacional, entonces había que llevarlo, porque es un instrumento jurídico, había que llevarlo a sus congresos de la Unión, a sus parlamentos, para que también los aprobaran, ¿no? Es decir, debía de ser aprobado por los países, pero no solo por los representantes internacionales, sino también por los parlamentos para que efectivamente se tradujera en acciones específicas a las que se comprometían los estados para luchar contra el cambio climático, ¿no? Entonces, ese mismo año, en el 92, se lleva a la Cámara de Senadores y se ratifica, bueno, se firma en 1992 y después se ratifica el siguiente año, en 1993, en la Convención ante la ONU, ¿no? Había esa necesidad de aceptar los acuerdos, que los firmaran los parlamentos para que los compromisos quedaran por escrito y entonces llevar esa firma otra vez de nuevo a la ONU para ratificar que efectivamente se iba a participar en eso. Entra en vigor ya hasta 1994 y actualmente tenemos ya 197 países que ratificaron esta convención, es decir, que están participando en esta convención con diferentes acciones que van a llevar a cabo para prevenir el cambio climático, para adaptarlo, para mitigarlo, ¿no? Porque reconocieron entre todas las naciones que efectivamente esta interferencia humana en el medio ambiente podía incluso ser peligrosa, ¿no? Peligrosa para el sistema climático, como aquí dice, pero en realidad peligrosa para nosotros como humanos, porque finalmente la naturaleza siempre se ajusta. Al año siguiente se firma entonces el protocolo de Kioto. Ya todos sabían, bueno, estos países habían firmado la Convención Marco, y entonces ahora sí, en el protocolo de Kioto se establecen ya compromisos. Ya lo habían aceptado los países, los parlamentos, ya todos estaban de acuerdo en que efectivamente había que hacer algo, en que existe el cambio climático
y que había entonces que llevar a cabo acciones. En este año, en 1995, comienzan las negociaciones para ver, bueno, entonces, ¿cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo? Una de las características importantes del protocolo de Kioto es que se reconoce la diferencia entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo y los países pobres. Una vez que se establecieron entonces estas negociaciones, pues también los países tenían que llevar ya estos compromisos que habían planteado a sus parlamentos nuevamente para que se firmaran, ¿no? Y que fuera una obligación jurídica con la que habían, con la que estaban dispuestas a cumplir con ciertas metas de reducción de emisiones. Sin embargo, obviamente ya cuando se traducía a reducciones específicas, a modificaciones en la forma de organización, a reorganización en los procesos industriales, a reorganización en el tipo de recursos que se explotan, pues entonces ya fue un paso mucho más complicado, ¿no? Particularmente en 97, que era cuando tenían que regresar los países con la respuesta, solamente firmaron 83 países y 46, 2 años después lo ratificaron, ¿no? Entonces, inclusive se hablaba en ese momento de un fracaso del protocolo de Kioto porque se decía, pues, ¿cuántos países asistieron y cuántos realmente acudieron a verificar ese protocolo de Kioto, no a ratificarlo? Actualmente, bueno, se ha ido avanzando, ya 192 países forman parte, pero imagínense, ¿no? Si habían asistido alrededor de 180 países en 1995 a la ciudad de Kioto para establecer estas negociaciones y solamente 2 años después habían firmado 46, pues era una cantidad muy pequeña, ¿no? Hubo muchas negociaciones, particularmente en el protocolo de Kioto. No quiso participar Estados Unidos. Ellos dijeron, nosotros como tal ya estamos avanzando en el protocolo de Kioto. Sin embargo, su parlamento no quiso firmar los compromisos. Y era también un duro golpe al protocolo de Kioto, porque Estados Unidos es uno de los países más desarrollados y es uno de los países que más contamina. Es el que más contamina en materia de consumo energético de combustibles fósiles, pero además también tenía una participación importante en generación de gases de efecto invernadero de otro tipo de industrias, ¿no? Justamente por su desarrollo industrial. Estos compromisos tuvieron ciertas etapas, ¿no? Por eso se les llama metas y metas que se tenían que cumplir. Primero se fijó un periodo a partir de que se ratificaba, es decir, de 97 o del momento en el que los países decidieran ratificarlo, de 2008 hasta 2012. Y se iban a medir, o sea, se iba a medir en 2008 cuáles eran sus emisiones de gases de efecto invernadero y se iba a medir en 2012 cuánto efectivamente habían logrado reducirlo. Después hubo un segundo periodo de 2013 que ya terminó el año pasado, en 2020. Y también lo mismo, se levantó la información para ver efectivamente cuánto habían avanzado en las partes, ¿no? Actualmente ya tenemos 197 países que han firmado el protocolo de Kioto y este año justamente con el cambio de gobierno de Estados Unidos, pues también el presidente Biden ya dijo que sí va a regresar el Acuerdo de París y a firmar el protocolo de Kioto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver rápidamente esto que les platicaba en un videíto. A ver cuál es. Les dejo de compartir y les voy a compartir aquí según yo. Ana, esta es la misma del Acuerdo de París. Ok, se los pongo entonces acá. Acá está.
Creo que no se escucha, maestra. Ah, ok. Entonces vuelvo a compartir, pero ahora sí con sonido. Ok. Lo bueno es que apenas estaba explicando que El iba a Protocolo de explicar. Kioto, aprobado en 1997, es el resultado más significativo del esfuerzo colectivo y global para buscar un marco conjunto que permita luchar contra el cambio climático. Los compromisos contraídos en virtud del protocolo varían de un país a otro. El objetivo global de la reducción del 5% de emisiones para los países desarrollados debe conseguirse mediante recortes con respecto a los niveles de 1990, distribuidos de tal manera que sea el 8% en la Unión Europea, el 6% en Canadá, 7% en Estados Unidos, aunque posteriormente los Estados Unidos han retirado su apoyo al protocolo, y el 6% en Hungría, Japón y Polonia, mientras que en Noruega puede aumentarlas hasta un 1%. Australia un 8%, aunque posteriormente retiró su apoyo al protocolo, e Islandia un 10%. Para que el protocolo entrara en vigor, se establecieron dos requisitos indispensables. Primero, el número de países que participara fuera el mínimo de 55. Segundo, las emisiones de aquellos países que hubieran ratificado el protocolo superan el 55% de las emisiones totales de los países del anexo 1 en 1990. Solo hasta el 2005, con la ratificación de Rusia, pudo entrar en vigor este protocolo, afectando a los países que habían aprobado sus compromisos. Las metas cubren las emisiones de 6 gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, prefluorocarbonos, hexafluorocarbonos de azufres. Para compensar las duras consecuencias de las metas planteadas, el acuerdo ofrece flexibilidad en la manera en que los países pueden cumplir sus objetivos. Por ejemplo, pueden compensar parcialmente sus emisiones aumentados los sumideros o bosques, que se encargan de eliminar el dióxido de carbono en la atmósfera. Esto puede conseguirse bien en el territorio nacional o en otros países. Pueden pagar también proyectos en el extranjero cuyo resultado sea una reducción de los gases de efecto invernadero. Se han establecido varios mecanismos con este fin. También podemos aportar a esta meta desde la construcción de estrategias de consumo sostenible, como reducción y la reutilización de muchos materiales o residuos, además de elegir productos que sean amigables con el medio ambiente. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 2012, se ratifica el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto, que va desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020. Cabe resaltar que la puesta en marcha del protocolo se ha reducido un 22.6% de las mediciones de gases de efecto invernadero cuando el compromiso inicial era el 5%, convirtiéndose en una responsabilidad colectiva donde podemos ser los responsables de aumentar el porcentaje de reducción de estos gases y darle unas mejores condiciones de vida a nuestras futuras generaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye. Dejo de compartir ese. Y ahora les voy a compartir justo el de Estados Unidos, ¿no? Porque una de las cuestiones por las que Estados Unidos decía que pues ellos no necesitaban firmar el acuerdo, el protocolo de Kioto, pues decía, nosotros ya estamos llevando a cabo acciones para resolver el asunto del cambio climático, ¿no? Entonces, pues no tenemos por qué firmarlo porque eso implicaría una reducción de los esfuerzos que nosotros estamos haciendo, detendría como tal nuestra actividad económica y podría inclusive llevar a algunos de nuestros ciudadanos a la pobreza, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita qué hacía la EPA, ¿no? La Agencia de Protección. Confronting climate change isn't about sacrifice. It's about opportunity, the biggest one we have to build a better future. I'm Michael Regan, EPA. ¿Se escucha? Sí, maestra. Okay. Administrator. Americans in every corner of our country are seeing and feeling the effects of climate change. Wildfires out west, back-to-back hurricanes in the Gulf Coast, extreme heat and rain in the heartland, and historic flooding in the east. Combating climate change, it's not optional, it's essential at EPA. We will move with a sense of urgency because we know what's at stake. We know that tackling the climate crisis is the single best opportunity we have to strengthen our economy, to put people back to work, and to build a healthier, more equitable environment for our communities across America. So here's what we're going to do.
We will put environmental justice where it belongs, at the heart of our plan to tackle climate change. We will advance cleaner, more efficient ways to power our future. We will tap into our talented, diverse, and resilient workforce to get the job done. And we will be guided by a belief in forming consensus, finding common purpose, and fostering an open dialogue rooted in respect for science and the law. Together, we will create a world we can be proud of and ensure that all Americans have equal access to clean air, safe water, and healthy communities. Y pues todo el tiempo eso era lo que decía Estados Unidos, ¿no? Es decir, nosotros ya estamos llevando a cabo acciones, nosotros estamos comprometidos con el medio ambiente, pero no podemos comprometernos en una convención o en un protocolo con el resto de los países, ¿no? Nuestro compromiso es con nuestros ciudadanos, y no nos permiten nuestro parlamento el cumplir o el firmar esos protocolos con otros países, ¿no? Entonces, si ven ustedes, ¿no? Dentro de las cuestiones del protocolo de Kioto, decían, por lo menos 55 países tienen que firmar y ratificar. Entonces, cuando solamente ratificaron 46, se decía, no, es que no vamos a avanzar, ¿no? Y bueno, finalmente se llega entonces al Acuerdo de París, que justamente el Acuerdo de París que se firma se firma como tal en 2015, pero era un nuevo acuerdo de cómo fijar ahora estas reducciones, ¿no? Porque se dio cuenta que, bueno, sí se avanzó con el protocolo de Kioto, se crearon instrumentos novedosos como los mercados verdes, los mercados de carbono, la captura de carbono, ¿no? Tecnologías industriales muy avanzadas como son captura de carbono y enterrarla bajo la tierra, o la reforestación para crear sumideros de carbono. Algunas empresas hicieron cambios, por ejemplo, en particular, pues en nuestro país parte de los compromisos fue esta modificación de los motores de los autos, ¿no? Retirar completamente los que usaban esta gasolina que tenía plomo y que todos tuvieran durante una temporada por lo menos convertidor catalítico y después sacar toda esa tecnología del país, ¿no? Entonces, sí hubo un avance, sin embargo, se dieron cuenta que no era suficiente. El cambio climático seguía avanzando y entonces obviamente tenían que firmarse nuevas metas y tenían los países que comprometerse a mayores reducciones. Particularmente, se ha revisado, ¿no? El Acuerdo de París y bueno, el Acuerdo de París decía, tenemos que limitar el calentamiento global a máximo 1.5 grados, ¿no? Es decir, el cambio climático ya se está dando, es real, existe, estamos modificando el clima del planeta nosotros los seres humanos. Pero entonces lo que necesitamos es evitar que se caliente tanto. ¿Cómo lo vamos a evitar? Pues reduciendo estos gases de efecto invernadero. ¿Cómo reducimos la emisión de gases de efecto invernadero? Siguiendo con el uso de tecnologías más limpias para poder reducir esos gases de efecto invernadero que se generan sobre todo durante los procesos industriales, particularmente el metano durante los procesos agrícolas, pero además se identifican cuáles son estas actividades económicas que generan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero y que por lo tanto tienen mayor impacto en el cambio climático. Y se dice, bueno, necesitamos reducir por lo menos 7.6% cada año esas emisiones de gases de efecto invernadero entre 2020 y 2030 para que efectivamente estemos solamente modificando 1.5 grados el clima que tenemos en nuestro planeta, ¿no? Si no logramos reducirlo, pues entonces nos vamos a enfrentar realmente a problemas severos, creo que la eliminé, a problemas severos, ahí está, de cambios en el clima, ¿no? De desaparición de costas, etc. Entonces vamos a ver ahora, que es el del protocolo, el de Acuerdo de París, también es muy cortito, que nos explica a grandes rasgos qué es este Acuerdo de París. Acá lo tengo. Ok, entonces dejo de compartir ese y les voy a compartir. Ya lo perdí.
otra vez, ¿dónde está? Este no es. Este sí es. Ok. Que era nuevo encuentro. Ahí está. No sé por qué acá no aparece. Bueno, lo voy a poner donde estaba el de Estados Unidos. Y ahí sí se tiene que ver entonces. Ah, ya, ahora sí aquí aparece. Listo, me dicen igual si se escucha, por favor. Yo no lo escucho, maestra. Ok. Acá compartir sonido. Ok, listo. Vinculante. El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Esto requiere una transformación económica y social para enfrentar los desafíos climáticos ahora y en el futuro. El Acuerdo de París funciona en un ciclo de 5 años de medidas climáticas cada vez más ambiciosas. Durante 2020, los países presentan sus planes de acción climática, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional. Los países comunican las medidas que tomarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Los países también comunican en dichas contribuciones las acciones que tomarán para crear resiliencia y adaptarse a los efectos del aumento de las temperaturas. Entre otros, también se incluye la adaptación y los flujos financieros. El Acuerdo de París proporciona también un marco para el apoyo financiero, técnico y de creación de capacidad a los países que lo necesitan. A partir de 2024, los países informarán de manera transparente sobre las medidas adoptadas. El progreso colectivo hacia los objetivos del Acuerdo de París se evaluará a partir del balance mundial. Esto dará lugar a recomendaciones para que los países establezcan planes más ambiciosos en la próxima ronda. ¿Se escuchó o no? Sí, profesora. ¿Sí? Ok, ay, es que acá afuera, quién sabe qué sonó. Sonaba horrible. Y de una vez les pongo este otro, que también es cortito. Descarga la app de Bit y elige Bit Tesla, rediseñando la movilidad. Descarga la app y muévete con Bit Tesla. The rocket equation, it's a beautiful thing. No Bueno, astronaut... olviden los comerciales. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. Pour le climat. ¿No se escucha? No se ve No, se quedó pasmado en la del Acuerdo de París. en la anterior. Ah, ok. Déjenme, entonces dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ok, a ver, acá está. Me dicen a ver si se ve. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris est accepté. En la Conferencia del Clima celebrada en París en diciembre de 2015, 195 países acordaron el primer plan de acción universal de la historia para atajar el cambio climático, limitando el calentamiento a muy poco por debajo de 2 grados centígrados. Este logro histórico es solo el principio. Ahora, los países deben convertir sus promesas en medidas concretas.
Las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la ganadería y la deforestación, provocan un aumento de las temperaturas. La subida del nivel del mar pondrá en peligro las zonas costeras y las islas de baja altitud. Las sequías y las supertormentas serán más frecuentes y 1 de cada 6 especies se verá amenazada. Por esos motivos, los países se comprometieron en París a atajar el cambio climático, reduciendo los gases de efecto invernadero y tomando medidas para adaptarse a sus consecuencias. Ello requerirá una transformación económica global. Apostar por las renovables, aumentar la sostenibilidad de la agricultura, descarbonizar el transporte y rediseñar el mercado energético. Esta transformación ofrecerá nuevas oportunidades a las industrias, los inversores y las empresas innovadoras. Y cuanto más haga un país, más se beneficiarán sus ciudadanos. Más empleo, más productos inteligentes, mayor calidad del aire y suministros energéticos más seguros. Hacerlo posible supone todo un reto. Todos podemos aportar nuestro granito de arena. Más de 10.000 empresas, inversores, regiones, ciudades y organizaciones de la sociedad civil ya están pasando a la acción en todo el mundo. Pero los fenómenos relacionados con el cambio climático son cada vez más frecuentes. Afectan a todos los países, que deben reforzar su resistencia a los cambios medioambientales. Una cosa es segura: la cooperación internacional es la clave para hallar una solución global. Los países desarrollados se han comprometido a ayudar al resto con tecnología, fortaleciendo las instituciones y mediante financiación. Otros países, incluyendo los emergentes, también están aumentando su ayuda a las naciones más vulnerables. La Unión Europea ya está convirtiendo su compromiso de París en medidas concretas y reducirá sus emisiones, como mínimo, en un 40% de aquí a 2030. Desde 1990, la Unión Europea ha reducido sus emisiones en casi un 25%, al tiempo que su economía crecía en casi un 50%. El Acuerdo de París nos ofrece un plan de acción global para combatir el cambio climático. Trabajando unidos, podemos construir un mundo más seguro y sostenible para nosotros y para las generaciones venideras. Listo. Pues bueno, estos son los compromisos de Unión Europea, ¿no? A ustedes les va a tocar de tareita para mañana investigar cuáles fueron los compromisos de México. ¿A qué nos comprometimos? ¿A cuánto nos comprometimos reducir los gases de efecto invernadero? ¿Y por medio de qué actividades industriales o de servicios nos comprometimos a reducirlo, ¿no? Justamente en eso que ustedes van a estar buscando, van a encontrar el por qué ahorita está tanto a discusión lo de las energías renovables, ¿no? Que se cancelaron los contratos y que ahora entonces se demanda. Justamente la semana pasada, en la reunión que se tuvo internacional, donde fue a hablar, bueno, que fue una reunión de Estados Unidos prácticamente para anunciar que regresaba a los compromisos del Acuerdo de París y que invitó a muchos países a participar y que fue tan criticado también nuestro presidente, ¿no? Porque él dijo, pues Estados Unidos apoya mi programa de Sembrando Vida, lo vamos a hacer en América Latina y eso te conviene a ti y nos conviene a nosotros, ¿no? Y si ustedes escucharon por ahí una chica que también, porque además es muy típico que en estas reuniones internacionales sobre medio ambiente, tanto las de la ONU como las que hace Estados Unidos, se invita a niños, ¿no? A niños, ahí está Greta Thunberg, una de las primeras fue Severn Suzuki, este año estuvo esta niña que se llama, ¿cómo se llama? Sichel, algo así, que también tiene orígenes de algunos grupos de pueblos originarios en nuestro país y que al parecer es desplazada, por eso es que se fueron a vivir a Estados Unidos en particular. Y les digo, es muy típico porque siempre dejan hablar a los niños porque se ve muy bien, ¿no? En las cumbres internacionales se ve muy bien que hablen los niños, los jovencitos, ¿no? Sobre el medio ambiente, porque así parece que estamos escuchando a todas las voces. Sin embargo, al momento de llegar a los acuerdos, pues muchas veces
no necesariamente los países están cumpliendo con sus metas o no quieren comprometerse, ¿no? Digo, son señales de buena voluntad, pero finalmente necesitamos que se traduzcan en hechos y en reducciones efectivas de emisiones de gases de efecto invernadero para que efectivamente tenga un impacto sobre el cambio climático, ¿no? Que ya va en camino, lo que tenemos que hacer es reducirlo. Entonces, justamente, ustedes les va a tocar investigar cuáles fueron esos compromisos de México, tanto en Protocolo de Kioto como en Acuerdo de París, para que ustedes vean también por qué hacen esta revisión de, particularmente el Acuerdo de París cada 5 años, ¿no? Es decir, por qué esa necesidad de estar haciendo nuevos compromisos cada 5 años y por qué esa necesidad de estar haciendo revisiones. Después, obviamente, de Protocolo de Kioto y de Acuerdo de París, ¿no? Como ustedes vieron, es cada 5 años, es decir, el Acuerdo de París va a seguir cada 5 años con sus revisiones. Pero además también, a partir de esas revisiones, se toman decisiones sobre nuevos, ¿cómo podemos decir? Nuevos compromisos o nuevas áreas donde se puede avanzar en ese tema. Particularmente en la última cumbre sobre acción climática que se tuvo en 2019 por parte de la ONU, se encontró entonces que pues no solamente ya era a nivel de los estados, ¿no? Como fue a partir del Protocolo de Kioto y de Acuerdo de París, que ellos decidieran en qué áreas o en qué aspectos o en qué sectores iban a avanzar, con nuevas normativas, con auditorías ambientales, con normas oficiales de cada país para hacer estos cambios necesarios en materia de tecnologías o de industria más limpia. También se reconoce entonces que pues el sector privado es un actor fundamental. Finalmente ellos son los que hacen estas modificaciones de sus procesos industriales o los que eligen estos productos más limpios. Y finalmente entonces se dice, pues hay que dejar participar de forma directa, ya sin necesidad de estar mediados por las presentaciones que hacen los estados, cuáles son los avances que van a tener, ¿no? Y tanto a la sociedad civil como al sector privado. ¿Por qué? Porque esta cuestión de aportar acciones para detener el cambio climático debe de venir por parte de todos, ¿no? Es decir, desde un enfoque top-down, es decir, desde arriba, los estados que se ponen de acuerdo y hacen sus compromisos y firman sus metas, pero también el bottom-up, ¿no? Que son desde abajo para arriba. ¿Qué vamos a hacer nosotros como, por ejemplo, como Ciudad de México, como municipio de Tulancingo? ¿Qué vamos a hacer nosotros como universidad, Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos? ¿Qué vamos a hacer nosotros como colonia fulanita en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, puede ser a partir de colectivos de la sociedad civil o puede ser a partir de empresas también, ¿no? Pues ahí está Coca-Cola, Bimbo, Walmart, que cada quien tiene sus acciones específicas para lograr estas reducciones de cambio climático. En particular, en esta cumbre sobre la acción climática tuvo participación un mexicano, que es Luis Alfonso de Alba, que, bueno, había sido miembro del Cuerpo Diplomático Mexicano y entonces había estado trabajando también en la ONU y se le invitó también a la organización de esta cumbre sobre la acción climática. Pero bueno, todos estos acuerdos, todos estos, ¿cómo le llamamos? Todos estos instrumentos jurídicos vinculantes, les decimos que son vinculantes porque son obligatorios, ¿no? Todos se firman como compromisos, se tienen que ratificar por los parlamentos. Si no se cumplen, entonces también tendrán algún tipo de sanción. Necesitan obviamente de fuentes de información. Esas fuentes de información, pues tenemos, por ejemplo, ¿no? Esta que ya presentaron también uno de sus compañeros, que es los informes que presenta el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, ¿no? ¿Cómo sabemos cuál es el estadio actual? ¿Cuántos gases de efecto invernadero estamos generando? ¿Por país, por ciudad, por municipio, por empresa? Ah, bueno, pues esas mismas empresas, los mismos gobiernos, los mismos municipios tienen que levantar la información con ayuda, por supuesto, de los expertos. Esos expertos, entonces, son invitados a este panel intergubernamental para que justamente den información
sobre cuáles son esas emisiones de gases de efecto invernadero, cuáles son las actividades que más contaminan en cada uno de sus países o ciudades y qué acciones realmente son viables de llevar a cabo para disminuir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Particularmente en el tercer informe participó quien es ahora nuestra jefa de gobierno, y justamente por eso ganaron un premio Nobel, todo el grupo, ¿no? Todo el grupo del panel intergubernamental. Ganaron, ahora que fue, sí fue el premio Nobel de la Paz, ¿no? Justamente por la información que llevaron, porque estuvo muy bien trabajado y porque realmente es un instrumento que sirve para dar información testada científicamente, formulada científicamente, que es comprobable, que es reproducible, que es confiable, para entonces saber si exactamente la actividad humana generó el cambio climático, ¿no? Ya lo habíamos comentado cuando sus compañeros lo expusieron. Lo primero era eso, demostrar si efectivamente el cambio climático es por causas antropocéntricas. Una vez que se demostró, entonces lo siguiente era levantar información de cuánto, ¿no? Una de las, por ejemplo, de las cosas que más critican los negacionistas del cambio climático, justamente es que no hay información, no había información científica o verídica, ¿no? ¿Cómo levantas la información si tienes, por ejemplo, variabilidades climáticas desde el siglo VI, ¿no? Es decir, y no tenías en esa época termómetros, instrumental específico para medir cuál era el clima, ¿no? Si además también con la creación de las ciudades, pues es evidente que hay un incremento del calor porque es mucha gente que está concentrada en un lugar con actividades que además a través del tiempo han venido incrementándose. No es lo mismo transportarnos en carretas en el siglo XVIII que, por ejemplo, ahora en automóviles, ¿no? Entonces, justo esas demostraciones, pues la empezó a llevar a cabo este panel intergubernamental con información de todos los científicos del mundo que estaban trabajando en estos temas o que se les podía proponer trabajar en un tema para reunir la información necesaria. Particularmente, y el que expusieron sus compañeros fue el quinto informe, que es el último, pero bueno, este es un instrumento que justamente sirve para fundamentar y para que los países digan cuáles son las metas reales que pueden alcanzar y a qué se comprometen. Este documento es muy importante, es decir, ustedes como internacionalistas tienen que estar al pendiente de cuándo sale y tienen que irse a revisarlo para ver qué es lo nuevo que agrega cada uno de estos informes. ¿Por qué? Pues porque entonces, si el Acuerdo de París nos dice que requiere revisiones cada 5 años, pues necesitamos fuentes de información confiable cada 5 años para levantarlo. Ok, entonces vamos a terminar de ver los otros informes que hay y vamos a ver también los que hay específicos en materia de agua, ¿no? Ya presentaron sus compañeras al principio uno de ellos, el informe del Programa de Medio Ambiente de la ONU. Vamos a ver otros documentos que son esenciales la próxima clase, pero entonces se les queda de tareita el que ustedes investiguen cuáles fueron esas metas a las que se comprometió México, ¿no? Y si efectivamente las cumplió, las primeras, ¿no? Es decir, de 95, de 2000 a 2005 si se cumplieron, a 2010, y si ahora las que teníamos que entregar en 2020 efectivamente lograron cumplirse, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Maestra, ¿la tarea es para comentar en clase o para entregar en Classroom? Va a ser para comentar en clase, pero tienen ustedes que guardar esa información porque la van a tener que anexar en el trabajo, bueno, en el primer avance del trabajo que van a entregar, ¿ok? En cuanto terminemos unidad 2, todavía nos faltan 3 temas, ya se les da fecha de cuándo tienen que entregar la primera parte de su avance, ¿vale? Sí, maestra. Listo, gracias, chicos. Entonces, por el momento lo dejamos aquí y nos vemos mañanita con esos datos que les va a tocar a ustedes investigar. ¿Va que va? Sí, profesora, gracias. Nos estamos viendo. Sí, gracias. Muchas gracias. Chao.